Hola a todos, soy el profesor David Villar de la Universidad de Antioquia y bienvenidos a esta presentación donde vamos a tocar el tema de la fiebre de la leche. Podríamos empezar diciendo que desde luego es uno de los trastornos metabólicos más corrientes que se van a presentar en vaquerías de leche y no solo hay una presentación clínica, sino que a menudo se presenta de forma subclínica que puede predisponer a otros tipos de trastornos metabólicos corrientes que se presentan después del parto, como son la retención de placenta o la cetosis, o por ejemplo la mastitis, la metritis, el desplazamiento de abomaso, y que quizás desde el punto de vista económico pues sean más importantes todavía que la presentación clásica clínica de una hipocalcemia. Aquí en esta diapositiva tienen la definición de la mal llamada fiebre de la leche, porque en realidad es una enfermedad no febril de la vaca adulta en la cual se produce un descenso brusco del calcio sanguíneo que provoca una disfunción neuromuscular progresiva con parálisis flácida, colapso circulatorio y depresión de la conciencia. Como ven en esta diapositiva, el periodo crítico es sobre todo en los 3 días siguientes al parto, si bien puede presentarse 24 horas antes del mismo. En esta diapositiva tienen quizás la clave donde radica toda la patogenia de la enfermedad. Ahí tienen representado un receptor de la paratormona y como ven, cuando el pH es ligeramente alcalino en la sangre de 7,45, pues no existe un buen acoplamiento entre el receptor y la paratormona. Eso va a conllevar a que pues los osteoclastos no estén preparados para liberar rápidamente el calcio cuando se necesita. El calcio tampoco se va a poder reabsorber a nivel del riñón y tampoco se va a poder activar la vitamina D a nivel del riñón. Todo eso porque la paratormona pues no está pudiendo desempeñar su función. Cuando los cationes, básicamente sodio, potasio, calcio, magnesio, todos los iones que son positivos, aumentan en la sangre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a disminuir los hidrogeniones o los protones para mantener la electroneutralidad. Por tanto, va a aumentar el pH de la sangre cuando se pierden los hidrogeniones y se va a predisponer a la hipocalcemia. En esta diapositiva tenemos los 3 estadios clínicos clásicos de una vaca con fiebre de la leche. Vean que en el estadio 1 simplemente se produce una ligera inapetencia, excitación y tetania sin que el animal se llegue a postrar. Puede haber rechinamiento de dientes, pupilas dilatadas, extremidades frías. Cuando el calcio desciende un poco más, ya el animal se muestra en decúbito external y existe ligeros temblores musculares, hipotermia, taquicardia, y eso pues puede durar de 1 a 12 horas. En el estadio 3 el animal ya presenta un decúbito lateral, hay pérdida de la conciencia, coma, y normalmente hay un éxtasis o parálisis del intestino completa que puede conllevar a un meteorismo. Aquí tenemos una vaca postrada en el estadio de 2. Como ven, el cuello suele adoptar una curvatura bastante característica. En el estadio 3 ya tiene el animal completamente postrado sobre un lado. Y básicamente podemos dividir esos 3 estadios también a nivel de la patología clínica por los niveles de calcio que se presentan en el suero. Vean que la hipocalcemia también suele ir acompañada de una hipofosfatemia. El fosfato también disminuye normalmente porque se pierde por la leche. También el animal presenta anorexia y no solo no se moviliza del hueso, sino que cuando existe una parálisis intestinal, la principal fuente de fósforo a la sangre suele ser la absorción a nivel del intestino, y esta pues se paraliza cuando existe una atonía intestinal.
También el aumento de la paratormona suele causar mayor excreción salivar y renal. Normalmente cuando corregimos el calcio, pues el fósforo, aunque esté bajo, inmediatamente se corrige sin necesidad de hacer suplementación del mismo. Si hablásemos de los factores de riesgo en la hipocalcemia, tendríamos que decir que afecta sobre todo a animales de alta producción de leche, por una mayor demanda del calcio. Normalmente afecta a vacas multíparas que han tenido varios partos. Normalmente en las primíparas hay menos calostro y producción de leche, y como los animales todavía están creciendo, pues el calcio es más fácil de movilizar de los huesos. Entonces es muy raro que se presenten vacas primíparas. Como ven ahí, las jerseys y las jerseys son más susceptibles porque tienen más calcio en el calostro y hay una mayor producción de leche en proporción al peso corporal de esos animales. También tienen una menor cantidad de receptores de la vitamina D a nivel del intestino. El tratamiento de emergencia obviamente va a radicar en administrar pues soluciones de calcio. La más corriente es el borogluconato cálcico al 23%, y como ven ahí, si tenemos en cuenta que el peso molecular del calcio es un 10% de la molécula de borogluconato cálcico, si hacemos los cálculos, una solución de 500 mililitros pues tiene alrededor de 11,5 gramos de calcio. Esto hay que administrarlo de forma intravenoso lentamente en 5 o 10 minutos, porque el calcio en realidad es peligroso si lo administramos de forma muy rápida. Es importante auscultar el ritmo cardíaco, y si vemos que se hace irregular o que desciende, hay una bradicardia severa, pues hay que discontinuar la infusión y restablecerla cuando el ritmo se vuelva normal de nuevo. Continuando con el tratamiento, podemos decir que la respuesta normal a la administración de calcio intravenoso es que va a disminuir el ritmo cardíaco y aumenta su fuerza de contracción. El animal se muestra rápidamente más alerto y animado, y vamos a ver que se recupera la función muscular. Si estaba en decúbito lateral, ahora pasa a decúbito external. El animal eructa, defeca, orina y hace intentos de ponerse en pie. Es importante no solo tratar cuando el animal está caído, sino que tener en cuenta que un 24-40% de vacas vuelven a recaer en las 48 horas siguientes del tratamiento. Entonces, para prevenir esas recaídas es importante administrar una segunda solución de borogluconato cálcico que se puede dar por vía subcutánea, como tienen ahí en esa diapositiva. Lo ideal es repartirla en 2 sitios distintos, y hay que evitar soluciones que tengan glucosa porque son irritantes y fácilmente se contaminan. En vez de la vía subcutánea se pueden dar soluciones de calcio por vía oral. Normalmente ese calcio viene en forma de sales de cloruro cálcico o propionato cálcico. Siempre hablamos también sobre el tema de la profilaxis en individuos de alto riesgo, es decir, no esperar a que se presente una forma clínica para tratarlo. Se puede administrar la misma solución por vía intravenosa o vía subcutánea en el momento del parto, o se pueden dar soluciones orales, normalmente repartidas en 3 o 4 veces, una un día antes del parto, otra en el momento del parto y las otras 2 a las 12 o 24 horas del parto. Para estos casos el propionato cálcico es menos irritante que el cloruro de calcio, sobre todo si vamos a dar varias formas. Aquí tienen, por ejemplo, una de esas presentaciones por vía oral. Como ven, es el calfón oral, y básicamente se usa como preventivo en animales de alto riesgo a 12 horas antes del parto, durante el parto y 12 horas después del parto. También se puede usar ese mismo calfón oral como terapéutico o para prevenir recaídas después de que el animal se haya tratado por vía intravenosa. Vamos a hablar ahora sobre otras opciones para prevenir la hipocalcemia. Normalmente en los libros
antiguos se habla sobre la inyección de vitamina D. Actualmente, pues eso no está recomendado. Se decía que habría que administrar 10 millones de unidades internacionales por vía intramuscular y eso se hacía una semana antes del parto. Pues se ha visto que dichas dosis están cerca del nivel tóxico capaz de elevar mucho el calcio en la sangre y producir una calcificación metastásica de los tejidos. Y si administramos dosis menores, lo que hacen es que suprimen la producción de la paratormona y cuando se desaparece el efecto de la vitamina D, pues el animal está más predispuesto a tener una hipocalcemia, porque la paratormona no ha preparado al hueso a movilizar ese calcio de forma rápida. Si hablamos ya a nivel de prevención, a nivel del hato, pues vamos a hablar sobre la dieta. Debido al coste de la hipocalcemia clínica y la subclínica, desde luego la prevención a nivel de hato debe ser una prioridad en cualquier finca de lechería bovina. La idea es medir primero cuál es la incidencia de animales que tienen hipocalcemia y si vemos que supera el 8% de los animales, pues habría que revisar la nutrición durante el periodo de transición que suele ser de 2 a 3 semanas antes del parto. Acuérdense que a la hora de medir la incidencia solo hay que incluir las vacas que sean multíparas, no las primíparas de primer parto. Y básicamente el quid de la cuestión va a radicar en favorecer que el pH de la sangre esté cerca de 7,3, que es el ideal para que se produzca un buen acoplamiento entre la paratormona y su receptor. Como ven aquí, una de las opciones sería administrar una dieta baja en calcio en las 2 o 3 últimas semanas antes del parto, pero en realidad eso es muy difícil. No obstante, si consiguiéramos dar menos calcio en la dieta, se van a activar todos los mecanismos de respuesta a la paratormona, es decir, la capacidad de movilizar rápidamente el calcio desde los huesos. No obstante, se ha visto que eso no es suficiente y en la práctica es prácticamente imposible hacer una dieta baja en calcio. Las dietas que logran prevenir la hipocalcemia van a ser las que disminuyen otro tipo de catión, que es el potasio y en menor medida el sodio. Entonces, ¿qué papel desempeñan esos cationes? Si hablamos de la dieta, van a ver que se hace referencia siempre a la diferencia entre los cationes y los aniones en esa dieta, lo que es el DCAD. Como hemos visto, la alcalosis metabólica, es decir, cuando aumentan mucho los cationes, es una causa de hipocalcemia porque disminuye la respuesta de la paratormona. Sin embargo, si conseguimos que la diferencia entre los cationes y los aniones sea negativa, es decir, que se produzca una ligera acidosis, vamos a favorecer la acción de la paratormona y eso pues va a prevenir la hipocalcemia. ¿Cómo se expresa esa fórmula? Básicamente se hace en unidades de miliequivalentes y como ven se restan el sodio y el potasio del cloro y el azufre. Y lo ideal es que el resultado de esa ecuación esté entre menos 50 y menos 150 miliequivalentes por kilogramo de materia seca en las 3 últimas semanas de gestación. Las vacas normalmente en lactación producen más cuando ese resultado de la ecuación es positivo, o sea que una dieta de lactación desde luego no previene de la hipocalcemia. Fíjense qué fácil es ver si la dieta preparto o de transición es adecuada para prevenir la hipocalcemia. Eso está representado en un estudio que hicieron midiendo el pH de la sangre, el pH de la orina y los casos que se presentaban de fiebre de la leche. Vean que aquí se hicieron 3 dietas, una con
1,1% de potasio, otra con 2,1 y otra con 3,1 potasio. Fíjense que el pH de la sangre no cambió, sin embargo, si medimos el pH de la orina en esos animales, se ve que la dieta que tiene 1,1% de potasio disminuye en casi más de una unidad el pH de la orina con respecto de las otras dos dietas de 2,1 y 3,1% de potasio. Y fíjense que el número de animales que presentaron fiebre de la leche era mucho menor cuando disminuíamos el potasio al 1% que cuando el potasio estaba en 2 o 3%, que era prácticamente la mitad de los animales presentaban hipocalcemia posparto. Entonces, lo importante de medir el pH en esos animales en transición es básicamente para ver si la dieta está siendo acidificante o no. Si lo óptimo para Holsteins, vean que está entre 6,2 y 6,8 el pH de la orina, mientras que si son jerseys está entre 5,8 y 6,3 y si el pH es alcalino, es decir, está en 7,5 o entre 7,5 y 8, pues la acidificación no está siendo adecuada. Entonces, en esta diapositiva se resume eso mismo para hacer un seguimiento de la efectividad de usar sales aniónicas en la dieta de transición. Vamos a medir el pH urinario entre 5 y 10 vacas en proceso de transición. Se hace normalmente a las 48 horas de introducir la dieta. Si se suplementa una vez al día hay que medirla a las 6 o 8 horas después de la ingesta, mientras que si se dan 2 veces al día da igual a la hora en la que se toma esa orina. La orina hay que recogerla no del inicio del chorro, ya que la vagina y las heces pues pueden alcalinizar el pH. Y como tienen ahí, que he dicho anteriormente, el objetivo es conseguir un pH urinario para Holstein entre 6,2 y 6,8 y si son jerseys entre 5,8 y 6,3. Si el pH disminuye de 5,5 estamos acidificando demasiado y eso pues no es bueno tampoco. Los pasos para conseguir una dieta de transición básicamente se centran en reducir el potasio en la dieta. Lo ideal es que ese potasio esté por debajo de 1,5. Si está por encima de 1,8 va a haber probablemente un aumento de incidencia de hipocalcemia clínica. Lo ideal, como viene representado ahí, es que esté por debajo del 1,5 de la materia seca. Hay que hacer selecciones de forraje que tengan bajo potasio, como por ejemplo el ensilado de maíz. Hay que evitar la alfalfa. Y si vemos que ese potasio pues no podemos disminuirlo, lo que podemos hacer para aumentar la diferencia entre cationes y aniones es aumentar las sales aniónicas. ¿Cuáles son las principales? Tienen los distintos sulfatos de magnesio, calcio, amonio o los cloruros de magnesio, calcio y amonio. Vean, las sales de cloro son más potentes por lo general que las de sulfato, pero son menos palatables y pueden reducir la ingesta. Aquí tienen algunas de las fuentes y los nombres comerciales, estos obviamente para Estados Unidos, de las sales aniónicas. Y si hacemos un resumen de todo lo que hemos hablado, pues podríamos decir que cuando tenemos un animal clínico, pues lo primero hay que tratarlo a base de soluciones de calcio intravenosas. Hay que administrar una segunda solución para prevenir recaídas y estas se pueden hacer por vía subcutánea o por vía oral y eso tiene que ir acompañado pues de una terapia de apoyo. Si hablamos de prevenir en individuos de alto riesgo, pues podemos hacer las soluciones de calcio por vía subcutánea, intravenosa. Normalmente se hace obviamente antes o después del parto y también podemos usar las soluciones o geles de calcio por vía oral. Y acuérdense que si hablamos de prevención a nivel de colectivo, hay que primero ver cuál es la incidencia y si está por encima del 8%, pues habría que hacer una manipulación de la dieta de transición para que sea negativa. Es decir, que haya
una ligera acidificación del pH. En las perras podemos decir que el tratamiento es muy similar al de las vacas. Básicamente tenemos las soluciones de gluconato cálcico al 10%, se administran de la misma manera, forma lenta, vía intravenosa, entre 10 y 30 minutos, hasta que la tetania desaparezca. Hay que hacerlo con bastante precaución por el riesgo de producir una bradicardia y una arritmia cardíaca. Se suele usar la misma dosis diluida por vía subcutánea para prevenir recaídas, igual que hacíamos en las vacas, y en este caso, a diferencia de las vacas, pues la vitamina D2, que es el calciferol o ergocalciferol, se puede administrar para también prevenir la hipocalcemia en las vacas. Como ven ahí, la cantidad que se usan son 4.000 unidades internacionales por kilo de peso vivo por vía oral una vez al día durante 3 o 4 días, y después se disminuye a 1.000 o 2.000 unidades internacionales 2 veces por semana. Al principio, durante 1 o 5 días, lo ideal es administrar esa vitamina D conjuntamente con carbonato cálcico alrededor de 1 a 2 gramos por animal. También se puede usar la otra forma de vitamina D, que sería la activa, y es el calcitriol. Esa es la que se produce en el riñón, y en realidad esa se usa en casos de insuficiencia renal crónica para disminuir el hiperparatiroidismo secundario. Si vamos a usar esta forma de vitamina, hay que asegurarse siempre que el fósforo esté normal. Acuérdense que si el fósforo y el calcio están elevados por encima de 60, el producto de los dos está elevado por encima del 60, se va a producir cristales de fosfato cálcico y se van a precipitar en los tejidos blandos y producir una mineralización de todos los tejidos, vasos sanguíneos, túbulos renales y obviamente pues la muerte del animal.